Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos, maestros. Mm, Pues nada más para comentarles que hoy se va a hacer pues una charla, una plática, pues que de alguna manera nos involucra a todos y pues que todos de alguna forma hemos estado trabajando, ¿sí? Pues yo por ahí creo que el hecho de estar en contacto con niños nos tiene en cierta manera unidos sobre una forma de poder dialogar, ¿verdad? El pensamiento de los niños tiene sus propias características y ahorita, con esto de la distancia, de la forma de trabajar, pues ahora sí que se vuelve diferente, en el sentido de que los niños tienen que generar su propia actividad para fin de poder ir aprendiendo. Entonces los retos se nos hacen un poquito más grandes en ese dilema de cómo hacer que el niño vaya involucrándose directamente dentro de su propio proceso de aprendizaje. Cuando estamos con ellos de forma presencial, pues sabemos que estamos con ellos, la palmadita, el material que esté ocupando uno, los cuestionamientos que le hagas directamente, pues se facilitan un poquito más para uno como maestro llevar ese proceso. En estas situaciones que estamos ahorita con la pandemia, pues sí se vuelve un poquito más complejo. Sin embargo, pues ahora sí que cada quien está haciendo lo que dentro de sus posibilidades se puede, ¿no? Y pues nuevamente bienvenidos. Mm, Por mi parte es una forma de, pues sí, darles la bienvenida y mencionar un poquito respecto a lo que se va a tratar aquí. Toño, si le puedes decir, por favor, qué actividades realizamos semana con semana, por favor, y a través de... Sí, miren, pues sí es importante mencionarles de que nosotros constantemente estamos haciendo este tipo de actividades de videollamadas al fin de hablar de forma clara y crítica también respecto a diferentes acontecimientos que hay de carácter social y político. Mm, La finalidad de esto es darlo a conocer, puesto que como ustedes saben, muchas ocasiones los medios de comunicación, principalmente noticieros, no dan las noticias más de que lo que les conviene y a su manera. Entonces, este espacio es de forma crítica. Igual, hemos mencionado mucho respecto al sindicato, ¿sí? Cómo ha caído en unos vicios pues que de alguna manera nos perjudican a todos como maestros y pues no vamos muy lejos, sino vemos lo que recientemente está sucediendo, ¿no? Y el CENTE pues poco ha dado la cara, e incluso pues, la da a veces hasta para apaciguar en lugar pues, de buscar la manera de organizar y pues ver que no nos perjudiquen. Entonces, pues sí es un espacio abierto para que todos participemos y pues de manera directa y ahora sí que no profesional, sino que desde el sentir, desde lo que nosotros percibimos. No sé si quiera agregar algo, maestro Pacheco. Gracias, Toño. Oh, profe Félix, el evento concreto. Hace como 2 semanas me hablan del centro de maestros de aquí de Fresnillo, que creo que ya no se llama centro de maestros, ahora tiene otro nombre. Y me dan la feliz sorpresa de que me gané un curso. Porque dice que nada más vamos a estar de 16 a 20 personas en ese curso. Y yo, bueno, después sí, denme todos los cursos que quieran. Y me mandaron el material de lectura desde el fin de semana, vi que ya estaba en el correo. Entonces realmente me puse hasta antier a analizar un poquito porque
tengo que mandar mañana el primer producto de participación. Entonces me encuentro de que es preparar el ambiente en la escuela y desde la escuela para el regreso a la escuela, porque ya es inminente, ya yo creo que pronto vamos aquí en Zacatecas a regresar, aunque sea en un modelo híbrido o con el modelo ahora de centros comunitarios de aprendizaje. Ya es un hecho. Incluso vi en la mañana los noticieros en internet, los periódicos, de que Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y ya hay como 6, 7 estados que ya están presionando las organizaciones de padres de familia, que yo no sé, pues dicen que existe, yo no he conocido a nadie, que ya se regrese a clases. Pero bueno, el curso, estaba viendo el primer tema y es los métodos de aprendizaje constructivistas en tiempos de distanciamiento social. Entonces dije, miren, apenas es la charla que vamos a tener hoy. Y a grandes rasgos, pues habla de zonas de desarrollo próximo, que desarrollo cognitivo, que es fruto de un proceso colaborativo y que la participación proactiva del alumno con el ambiente y que los rodea, etcétera, etcétera. Y ahora es la familia, todo es la familia, todo es la familia, todo es la familia. Entonces el curso va encaminado a que vamos a recibir a los niños con, pues no sabemos cómo, ¿verdad? A lo mejor muy estresados, a lo mejor apáticos, a lo mejor deseosos, a lo mejor, no sé, ansiosos, no sé, ¿verdad? Pero se tiene que hablar directamente de esto, del constructivismo o de las corrientes pedagógicas para abordar el regreso a clases después de ya 12 meses por lo menos sin que estemos en la escuela, ¿verdad? Entonces es muy interesante y esperemos que esto sea de provecho. Gracias, profe Félix. Vamos a dar inicio pues con esta, pues como dijo el profe Toño a la entrada, que sea una charla. Yo le llamaría como una introducción a hacer un recorrido por estos lares que le hemos llamado constructivismo. De esto todos tenemos una idea por la esencia de la función que realizamos, que es la docente, y que desde luego pues tiene sus distintas visiones por una razón. Nuestro origen docente, por principio, es diverso. Hoy no podemos entender una sociedad desde la diversidad. ¿Sí? Ahorita, conforme vayamos comentando, ¿por qué hacemos alusión a este principio? Yo le llamaría principio, a lo mejor algunos le llaman categorías, algunos le llaman ideas, algunos le llaman principios. Bien, mi nombre es Antonio Pacheco Conchas, con 26, 36 años en la carrera docente. Tengo una formación de origen normalista. Hemos pues trabajado en los distintos niveles, tanto en el básico, en el medio superior y en el superior, con pues algunas actividades por ahí realizadas en las escuelas para poder formarnos como maestros. Pero la primera pregunta, ¿por qué decimos que es diversidad? Estoy plenamente seguro que en todas las plantas de maestros todavía habemos maestros de origen normalista del plan 4 años. Hay maestros ya con licenciatura que son de origen normalista, pero en las plantas docentes también hay maestros de origen universitario y allí se abre el abanico, se amplía, porque tenemos psicólogos, tenemos pedagogos, tenemos economistas, tenemos administradores,
etcétera. Y eso nos plantea un reto enorme, porque cada uno de nosotros tenemos una concepción de lo que es la práctica docente. Pero la práctica docente, cuando hablamos dentro de toda esa diversidad que nos da un perfil docente, tenemos que contextualizarlo. Por principio tenemos un origen, pero toda la corriente constructivista toma como esencia el contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de una realidad social. Aunque queramos sustraernos, hay incidencia de la cuestión política, de la cuestión económica, y dentro de lo social está la familia, está el alumno y está el docente. Ojo, esta parte es esencial en todas las corrientes, en toda la corriente del constructivismo, con sus diferentes enfoques, porque hay ideas de unas, ideas de otras. Pero rescatemos de entonces, de este contexto, cuando hablamos ya del docente y su origen, ya estamos hablando de un perfil, pero estamos hablando entonces también de una sociedad y sus conflictos. Y que esos conflictos, si bien es cierto, nosotros los cuerpos docentes no podemos controlarlos porque no es nuestra función. Ojo, nuestra función esencial es enseñar. Pero aquí es donde se va a ir viendo cómo tan difícil es hacer ese ejercicio en esta realidad social. Y cuando hablamos entonces de esa realidad, ¿cómo la entendemos nosotros para poderla integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues esa realidad nos va a plantear un reto enorme, porque implica primero apropiarnos de esa realidad. Nosotros tenemos ya de conocimiento que tenemos, llaman que 5 sentidos. Yo no sé si sean 5 o sean múltiples sentidos, pero sí podemos afirmar que nosotros percibimos esa realidad, la observamos, la vemos, la palpamos, la olemos, la gustamos. Entonces, a partir de ahí estamos recibiendo sensaciones a nuestra persona. Y eso nos da un cúmulo de aprendizajes. Pero ojo, cuando hablamos de realidad social, no todo el sujeto tiene las mismas posibilidades de accesar a esas realidades. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico. Si hablamos de la realidad económica, ¿es igual para todos? Y aquí, si gustan, vamos entrando a lo que nos trajo y que también ya hacía alusión el maestro que inició. Tenemos una realidad social impactada por un fenómeno social llamado pandemia que está impactando en la salud, que está impactando en la economía, que está impactando en la política. Y esas políticas impactan lo educativo. ¿Por qué hoy estamos a distancia? Porque es una determinación político-económica que la autoridad tiene que asumir para el control de esa emergencia sanitaria. Entonces no podemos desligarnos. El constructivismo dice que el sujeto es social. Y de ahí pues que tenga que entender nosotros, maestros, ¿qué es esa realidad? ¿Por qué Pedrito no se ha podido comunicar conmigo? ¿Es solamente por una irresponsabilidad? ¿Es por una limitante económica? ¿Es por una limitante social de la familia?
donde hay un conflicto, donde no hay a lo mejor recurso, donde el niño ni siquiera tiene papá, no tiene mamá, vive con los tíos. Entonces esto hace que el sujeto, no solamente docente, sino alumno y padre de familia, tenga un conflicto emocional que no le permite desempeñarse al 100% con sus capacidades para poder accesar al aprendizaje. Entonces, por eso toma gran relevancia conocer el contexto social. Pero fíjense bien, el contexto para observarlo, el contexto para interpretarlo, el contexto para desenvolverme en él, o el contexto esencial para el docente, transformarlo. Ojo, nosotros como docentes ya tenemos un cúmulo de conocimientos. Sí, Toño, adelante. Profe, una disculpa que lo interrumpa. A lo mejor no me di a entender bien cuando yo les mencioné que este tipo de actividades las hacemos de forma rutinaria. Ahorita estamos grabando, puesto que lo subimos a un canal, lo nombramos canal magisterial, es en YouTube, y pues por ahí lo que se comenta o lo que decimos, ahí lo estamos luego transmitiendo. Por ahí me hacía la observación el profe Félix. Dice, es que es bueno que lo comentes. O sea, a lo mejor lo dije, pero no lo precisé. Entonces, pues está grabando nada más para que pues quede entendido, ¿no? Y Muy bien. no, pues también, pues incluso que sean conscientes, ¿no? De lo que está sucediendo y no estar escondiendo nada. Correcto. Gracias, Sí, Toño. pues gracias. Muy bien. No rebasamos pues la realidad. La realidad existe. Hay una realidad, ojo. Ahora sí vamos avanzando. El reto es transformar pues esa realidad, pero con sus antecedentes de que debí saber captarla, interpretarla, apropiarme de esa realidad y ahora sí mi reto, transformarla. ¿Cuál es mi realidad? Conmigo es mi realidad social, pero la realidad social al grado de impacto en el comportamiento sujeto. Sujeto niño, sujeto padre de familia, sujeto maestro y sujeto social. Y entonces partimos a las primeras preguntas. ¿Qué debo conocer del sujeto? ¿Para qué conocer al sujeto? ¿Cómo intervenir al sujeto? Porque nosotros somos docentes. ¿Con qué intervenir el sujeto? ¿Para qué intervenir al sujeto? O sea, ojo, a ver si no soy muy acelerado y con una lluvia de situaciones que luego no las podemos desenvolver. Implica la responsabilidad, si ya interpreté esa realidad social y natural, tengo un reto de conocer la realidad de mi alumno. Y ya dijimos que la realidad para el alumno no es lo mismo, porque el alumno tiene posibilidad o limitante de acuerdo a esa realidad social. Un alumno que tiene limitantes culturales, limitantes tradicionales, limitantes alimenticias, lógicamente que su capital cultural no va a ser igual. Ahí está el primer reto. Luego, conocer a mi alumno para saber cuáles son sus posibilidades y sus potencialidades. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Gran reto para nosotros, porque de ahí va a depender qué voy
a construir para que el niño accese a mi reto docente, que es la esencia del ser del maestro. Enseñarle al alumno para que accese al aprendizaje. Muchos teóricos le dicen conocimiento, pero hoy en día todos sabemos que es aprendizaje, porque lleva por lo menos 4 implicaciones. Ser, saber ser, saber y las implicaciones del saber. No sé si se me pasen por ahí algunas. Yo sé que ahorita, por eso estas charlas me parecen limitadas, y más para el constructivismo. Porque el constructivismo dice que es una interacción social, donde la función esencial del maestro es guía, es de apoyo. Entonces, vean, de aquí vamos sacando los principios que nos está marcando el constructivismo. Muy bien, entonces, tengo que conocer al alumno para ver cuáles son sus potencialidades, para saber qué habilidades voy a desarrollar en ese alumno. La habilidad cognitiva, la habilidad física, la habilidad motriz, su habilidad de interacción y tantas otras habilidades como observar, como investigar, como redactar, como ordenar. O sea, un sinnúmero de habilidades que debemos tenerlas bien presentes para saber cómo voy a trabajar con ese alumno. Bueno, pero estamos en el primer pasito que hay que desenvolver, que es el constructivismo. Ya conocí alumno. ¿Qué le voy a enseñar? Y ahí está. ¿Lo dejamos en contenidos, les parece? ¿O temas? ¿Cómo le llamemos, compañeros? Finalmente, es una decisión propia de nosotros. Comúnmente le decimos contenidos. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para que este conocimiento llegue al alumno? Aquí hay una distancia. Pues al maestro le corresponde construir ese puente de enlace entre el conocimiento y el destinatario final, que es el alumno. O sea, gran tarea tenemos. Como ya conocí cuáles son sus gustos, cuáles son sus aversiones, cuáles son sus potencialidades, entonces tomando como esencia ello, voy a construir la mejor estrategia para que el niño pueda accesar a ese aprendizaje. ¿Vamos? Entonces ahí tenemos. Pero no terminamos con la realidad, compañeros. Vean, el constructivismo es incisivo en la realidad. Realidad vamos a tomar 3 elementos fundamentales. 1, que es lo concreto para construir un proceso, porque estamos hablando de ese puente que quiere construir el maestro, y que ese puente debe estar fincado en estos pilares, compañeros. Ahorita a lo mejor otros compañeros nos van a decir, no, el que está hablando está equivocado, yo propongo esto. Son ideas también, no son afirmaciones categóricas, están abiertas a la discusión. Pero entonces, es la realidad concreta, la realidad objetiva que existe. Y cuando dijimos entonces que esa realidad hay que observarla, hay que palparla, hay que investigarla, hay que interpretarla, todas esas cosas que le podemos hacer a la realidad. Pilar 1. Pilar 2. Llevar al sujeto que represente esa realidad a través de imagen.
Realidad concreta, imagen, pilar 2. Y pilar 3, el más complejo. Que el niño sea capaz de interpretar esa realidad. Ojo, tiene que abstraer ese objeto concreto a un objeto simbólico de su capacidad mental. Entonces, es la abstracción, pilar 3. Lo abstracto. ¿Cómo entiende, cómo interpreta esa realidad? Entonces, ojo, vamos a trabajar estos 3, al menos desde una sugerencia. Cada quien habrá de construir una estrategia, pero yo la planteo desde estos 3 retos. Concreto, representativo o pictórico o de dibujos, de imágenes. Y 3, lo abstracto. Ojo, entonces vamos a recuperar nosotros los contenidos. ¿Dónde están? Pues tenemos un plan y programas, al menos en el nivel básico. Yo me desempeño en primaria, estoy familiarizado con primarias, discúlpenme que tenga que hablarlo en estos términos, porque entonces en primaria tenemos 2 programas. Uno del plan de 2016, que está operando en primero, segundo y en tercero. Y tenemos un plan y programas de 2011, que es cuarto, quinto y sexto. Pero los 2 programas dicen que tienen como enfoque didáctico el constructivismo. Y cuando hablamos entonces, entramos a las asignaturas, compañeros. Estamos entrando, por decirlo, español. Usos sociales del lenguaje. ¿Que vienen implicados desde dónde, compañeros? Desde la realidad social que viven los sujetos, para poder desarrollarse en sociedad a través del lenguaje. El lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Sí estamos? Entonces, allí existe una realidad social. ¿Por qué usos sociales? Tiene que volverse, dice el constructivismo, que es un proceso paulatino, es un proceso evolutivo, es un proceso, le llaman hasta de espiral. O sea, no se desconecta, va creciendo, se va ampliando. Unos le llamarán andamiaje, otros no sé cómo le llamen, pero todos tenemos una idea y un conocimiento de cómo lo interpretan. Entonces, cuando hablamos de realidad de los usos sociales del lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Que el sujeto sea capaz, primero, todos sabemos que estamos en un proceso académico. El niño debe saber ya desde el momento que está en una sociedad, por eso nos lo dicen los constructivistas, como es una interacción social, el aprendizaje, o un resultado de esa interacción social, el niño sabe leer a todos los niveles, compañeros. Va a decir, ¿pero cómo? Acuérdense que desde que hablamos del contexto, el niño es producto de ese contexto. El niño tiene una cultura, tiene un lenguaje, y ese lenguaje va a estar potencializado desde el lugar donde vive. Si el lugar donde vive le ha permitido accesar a más cultura, el niño va a tener una potencialidad más elevada que otro sujeto.
Y cuando hablamos entonces, voy a tratar las tres primeras y luego hago un corte pequeño, si gustan, que dialoguemos para no tener yo solo la palabra. Pasamos, bueno, si gustan más en español poquito. ¿Qué es entonces eso que va el niño a hacer uso social del lenguaje? El niño hace observaciones. Que el niño sea capaz, pues, no quedarse solamente con la vista de lo que vio el objeto, sino de escribir ese objeto a través de la oralidad. O sea, ojo para que aquí nosotros entonces sepamos cómo vamos a construir una estrategia para que el niño dialogue, para que el niño entonces describa de forma escrita. Y ahí estamos potencializando esta parte. ¿Sale? Y decimos que es un proceso, pues, ¿cómo les diría? Evolutivo, va creciendo, y va creciendo entonces la complejidad. No es lo mismo el texto que va a escribir el niño, no va a ser la lectura o comprender la misma lectura, un primero, un segundo, y un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Igual es en el nivel de secundaria, igual en el nivel preparatorio. Bueno, otro elemento, matemáticas. ¿Hace uso de esa realidad? Seguimos y vamos a ser insistentes que el método que nos ayude, hay muchísimos métodos, cada quien habrá de elegir el de él, pero el que se acerca y que tiene más puntual el constructivismo, lo mencionaron ustedes, es aquel que pone en relación directa al alumno con sus problemas, con su medio. Y entonces al niño hay que acercarlo a la realidad física, social y realidad ¿qué? Bueno, hablemos de la realidad física, natural, que se conjuntan, y la realidad social. Entonces, la matemática no fue obra solamente de sabios. Los sabios la sistematizaron, pero la matemática es tan natural e inherente al sujeto en la naturaleza y en la sociedad, y así está. Cuando el sujeto salió a cazar, pues vio que no, un día eran más, un día eran menos, y necesitó hacer esos conteos, necesitó hacer el registro de tiempo en cuanto al día, necesitó hacer el registro de distancias, necesitó hacer el registro de... Y allí aprendió a agregar, aprendió a quitar, aprendió a igualar, aprendió a relacionar tantas cosas, aprendió a restar. Él vio que un día juntó tantos frutos, pero consumió tantos, vio que ya nomás le quedaban tantos. ¿Sí? Vio que en un lugar había muchos árboles, pero en otro lugar había menos. Entonces, eso fue una cuestión inherente. Por eso es importante que el hombre entienda esa realidad. Luego, existimos para luego abstraer esa realidad. Y vean que en cada asignatura es un paso distinto, algo diferente en lo que enfatiza. ¿Sale? Español tiene su que ver, cuestiones muy específicas, cuando en matemáticas es otro el asunto. Pero alguien me dirá, entonces, ¿cuál es la realidad en historia? ¿Y qué pretendemos a través de la historia? Ojo, aquí hay un punto muy importante. Son las nociones de cambio. Las nociones de cambio.
de tiempo y de espacio. O sea, y entonces desprender esa historia de solamente una sola forma de trabajarla. Y si la integramos a esto, a estos momentos, entonces va a tener un cambio distinto. Pero también, ojo, aquí nos enfrentamos en el constructivismo al reto superior. Ya no es entenderla, ya todos la entendemos. Aquí es cómo la hacemos realidad. ¿Cómo la practicamos en nuestro trabajo actual? Y decíamos hace rato, en este reto inédito que todos estamos viviendo de distancia por la pandemia. Y con toda la implicación que mencionábamos desde el principio, no nos quedamos mucho ahí. Pero sin embargo, este es el reto, cómo enseñar a distancia. ¿Qué se trastornó en la pandemia? Se trastornó el momento didáctico. Aquello que nosotros teníamos afianzado de manera presencial, de pronto se volvió distancia y la conexión del diálogo no lo podemos entablar tan fácilmente. Es un diálogo muy accidentado, muy tortuoso. Hago un alto aquí. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué aportaciones para acercarlo a diálogo, para que no sea nada más una exposición unilateral? Ahí hacemos un espacio y vamos a otros elementos. ¿Les parece, compañeros? Sí, está bien, profe. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna aportación, aportar una idea, una duda, un comentario? Adelante, compañeros. El espacio es en ese sentido. Adelante, maestra Vicky. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestra. Primero, un placer estar en este grupo. Mire, maestro, yo creo que tanto a los alumnos como a los maestros se nos vino a complicar el mundo, por así decirlo, con lo de la pandemia. Porque incluso todo el mundo y todas las actividades, tanto las productivas como las de servicios, incluidas las educativas, tuvieron que dar un cambio que jamás nos imaginamos. Y la pedagogía, pues, no es ajena tampoco a esto. Y aquí fue donde nos vimos como el rey Midas. Nos vimos nuestras carencias y vimos las carencias también de las familias. Incluso en el Congreso Internacional de Pedagogía, esta vez también fue de manera virtual, el de Cuba, y quisiera yo hacer mención a una conferencia de las que se presentaron de un escritor y teólogo, no sé si lo conozcan, es brasileño, Frei Beto. Él habló sobre, bueno, ya él ahí dio un resumen de cifras, cuántos estudiantes han sido afectados de manera negativa por la pandemia, cuántos han abandonado entre los maestros y tanto maestros también, igual como los alumnos. Entonces, hay también una serie de conferencias, bueno, que los conferencistas le dieron, pues sí, bueno, el título es Pedagogía de Emergencia. Esa pues yo creo que todos nos vimos presionados
ya no nada más los que nos decimos, o que los que nos dicen los viejos, con la dificultad en el manejo de plataformas, porque no es ese el único problema al que nos enfrentamos, porque el simple WhatsApp, no, bueno, en lo personal, ¿verdad? Yo hablo de mi experiencia. No se puede uno comunicar con todos, ni siquiera vía WhatsApp. No todos tienen teléfono. Luego me da risa de las fotos que mandan. Oh, parece que esperan que llegue la noche y se ponen a tomar la foto en la puerta de la casa con la luz del poste de la esquina de la cuadra. Y entonces cuando yo voy a recoger los trabajos, porque ya vi que ni siquiera una foto me mandan vía WhatsApp, he ido en dos ocasiones los mando las actividades vía WhatsApp. Regularmente procuro que sean en mensaje de texto porque no pueden abrir link, aunque les mande videos cortos, tampoco dicen, no, es que el mío ya no me los descarga. Entonces, le digo, creo que ese es el gran reto. ¿Cómo enfrentar primero la educación a distancia? Y lo que comentaba el profe Félix, de cómo vamos a regresar, pues ya casi lo vi, profe. Yo acabo de estar, y no creo que sea muy diferente en mi realidad a la de la mayoría de los maestros. Yo, por ejemplo, tengo 26 alumnos, los convoco en un rol de 5 en 5 y para atender, de una hora para atender los primeros 5, y hubo equipos donde iba uno, otros no me llegó ninguno, dije, ok, hago 3 equipos, un equipo de 3 me llegaron, del otro 5, dije, bueno, hoy divido el grupo en 2, de un equipo llegaron 6 y del otro 4. O sea que seguimos igual. No, y uno piensa que están ganosos ya de regresar. Sí están ganosos de regresar, profe. Pero ahí es donde yo no sé a qué atribuirle. Sí me quedo con la enorme inquietud, ¿qué hacer ahora? Y a lo mejor igual que muchos quisiera una formulita mágica, porque yo no los veo motivados, los veo con ganas de ir a educación física, dicen ellos, con ganas de ir al juego. Me di a la tarea de pedir un trabajo para evaluar español, precisamente ese tema, mi experiencia como estudiante en tiempos de COVID, para hacer, bueno, a mí me invitaron de Veracruz, de un campus del TEC de Monterrey, a participar en una, me acuerdo cómo le llaman, audiorevista, con ese tema. Y pues para grabarse uno mismo, escucharse, funciona, porque uno mismo tiene que corregirse primero, a decir, ya lo grabé, me escucho, no me gusta, aquí no se entiende lo que quise decir, pues no sé, grabarla 2, 3 veces, ¿verdad? Entonces yo la apliqué con los alumnos y aunque son muy buenos, son tiktokeros, pero ellos a lo formativo no le tiran. Y es algo que sí preocupa, sí es preocupante. Por lo pronto yo creo que sería bueno que los que tienen acceso a información, pues aunque va a ser lo mismo, ¿verdad? Imposible de que en una charla como esta compartamos todas las experiencias que hemos rescatado ya y todas las que nos faltan, porque sí vamos a regresar y encontrarnos como si hubiéramos dejado el salón cerrado con un montón de gallos bravos adentro, todo patas arriba. Pues igual así vamos a encontrar lo que sí, o sea, sí se nota el estrés en los alumnos, ya les di sus caritas, los que son, yo en mi grupo tenía el equipo de 4 alumnos más destacaditos, son los más pobres,
y los veo frustrados porque, maestra, no le pude mandar a tiempo mis trabajos, no tengo con qué poner saldo. Mi mamá me dijo que hasta que le pagan hasta el sábado me pagan y se los mando. Entonces sí es algo que a veces entristece mucho por ellos, ¿verdad? Bueno, ya será que tiene uno su corazón muy dulce. Bueno, no es para menos. Sí, maestra, gracias por su aportación, maestra, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que quiera dar alguna participación? Bien, miren. Vamos. Profe, la maestra Carol, bueno, Sí, Carol adelante. creo que tiene participado, tiene la mano levantada. Disculpe. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un comentario que bueno, es algo a lo que yo me he venido enfrentando durante este tiempo, durante este reto de trabajar en esta modalidad en línea. Y me llama mucho la atención lo que se estaba comentando, porque, bueno, surgió como un proceso incluso de adaptación. No, adáptate a trabajar de esta manera, a hacer tus trabajos desde uno como maestro hasta los niños, los papás, bueno, en general. Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención que desde que estamos trabajando de esta manera he escuchado comentarios de mis compañeros docentes, incluso de mis propios alumnos, que ellos únicamente extrañan la escuela para jugar, extrañan la escuela para ver a sus amigos, extrañan la clase de educación física, extrañan cuando entraba el psicólogo, extrañan hasta ir a la cooperativa y comprarse unos churritos, un dulce, pero no extrañan el aprendizaje, no extrañan lo que aprenden, no extrañan que pueden encontrar diferentes métodos para resolver un problema o que lo que aprenden les va a servir para su vida, para su contexto de desarrollo. Y yo creo que desde ahí es un punto de partida bastante grave que quizá no se ha logrado dimensionar de la manera correcta. Tal vez por eso en esta modalidad los niños no responden, porque no le encuentran un sentido, no le encuentran algo significativo al aprendizaje o a su proceso de enseñanza y aprendizaje, como es el término. Entonces, una estrategia que yo empecé a aplicar, porque a mí los niños no me respondían, tengo 22 niños, a lo mucho 5 me enviaban sus evidencias, y cuando fue la semana más larga fueron 7 niños que me enviaran sus evidencias. Entonces lo que yo hice fue decirles que les iba a enviar un reconocimiento por mes a quien me enviara todas sus actividades. Pero ¿qué pasó? Los niños me lo enviaron por cumplir. O sea, no se pusieron a analizar cómo se resolvía tal actividad. Incluso hubo algunos niños que pues hasta les llamé la atención porque me reenviaron las imágenes, ni el nombre tuvieron la precaución de borrar en la imagen. Entonces, esa fue una estrategia que yo implementé, enviarles un reconocimiento por mes a los alumnos que cumplían. Y bueno, fue una estrategia que pues me falló en la cuestión de que pues se interesaron por el reconocimiento y ya no se interesaron por realizar bien sus actividades. Otra estrategia fue que les dije que, bueno, como es un 6º grado, entonces tendré que ir a entregarlo de papelería final, documentación final y todo eso. Entonces les dije que iban a tener un premio. Los niños que cumplieran con sus actividades, pero que las realizaran a conciencia. Que si les pongo un problema de matemáticas, me escriban las operaciones y me escriban todo lo que hicieron para resolver ese problema. Y que si yo les hacía alguna corrección, ellos lo iban a analizar y ya me reenviaban la actividad. Esa estrategia hasta ahorita me está funcionando, porque ya haciéndole las correcciones un poco más profundas a los niños, ya me dicen, es cierto, maestro, cosas así. Y otra cosa que me ha funcionado, bueno, yo trabajo por WhatsApp, es enviarles stickers de reconocimiento a los niños.
incluso aunque se haya equivocado, decirle, ¿sabes qué? Vas muy bien, pero puedes mejorar en esto. O sea, un estímulo con una palabra también me ha funcionado. Son algunas de las estrategias que yo he tenido, pero igual sigo en ese dilema de cómo dimensionar esta situación de que los niños también ya están cansados, ya no se interesan. Y pues bueno, ellos quieren regresar a jugar, a ir con el profe de educación física, a comprarse sus churritos o lo que sea, pero no. Muy bien, maestra. Gracias.